Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que he titulado Presencia, la liberación del sufrimiento. Bien, cuando hablamos de sufrimiento, hemos de recordar una frase muy antigua de Buda que dice: el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿De acuerdo? Hablamos sobre todo, y vamos a referirnos hoy al sufrimiento psicológico, a esa carga emocional que solemos añadir a las situaciones dolorosas o aflictivas. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es verdad que muchas veces no es fácil delimitar hasta dónde llega el dolor y cuándo comienza el sufrimiento psicológico o el sufrimiento añadido, pero es verdad que en otras situaciones sí que podemos darnos cuenta de que a menudo a las situaciones dolorosas o aflictivas, que son inevitables porque ya han pasado o están pasando en este momento, nosotros le añadimos un sufrimiento psicológico emocional en forma de resistencia a lo que está sucediendo o a lo que ha sucedido en poco tiempo atrás, a nivel de culpa, de queja. Esta es la resistencia a lo que está sucediendo, lo que ha sucedido. Y por otro lado tenemos también el sufrimiento que tiene que ver con la proyección del futuro de este sufrimiento, de este dolor o de esta situación aflictiva. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones? Que generalmente también me gusta recordar esa frase que dice: afortunadamente, la mayor parte de las cosas de mi vida nunca me pasaron. Es decir, que siempre, generalmente, la mente imagina situaciones de futuro más negativas habitualmente de lo que suelen ser. Por tanto, esta es un poco la base en la cual se va generando lo que llamamos el sufrimiento psicológico o el sufrimiento añadido. Os voy a leer un pequeño texto que me ha venido hoy, que también me gusta mucho, que dice: si vives permanentemente preocupado por lo que fue y lo que va a suceder, para ti he de decirte: el ayer es historia y el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio y por eso se llama presente. Este es un poco el planteamiento, ¿no? Es decir, no podemos vivir permanentemente en el pasado y en el futuro. ¿Por qué? Porque esa es un poco lo que hace la mente para la supervivencia, que tiene su razón de ser, biológica e instintiva, pero a nivel psicológico genera una carga emocional de preocupación y de sufrimiento innecesario añadido a las situaciones de la existencia o de la vida. Por lo tanto, es muy importante que nos demos cuenta de eso, que en realidad, al final, aunque no es fácil de conseguir y sí que es sencillo de decir, de alguna manera, tanto la felicidad como el sufrimiento, en gran parte o en gran medida, es una elección personal. O sea, la felicidad depende de nuestra actitud, de nuestra situación mental, de cómo utilizamos la mente para poder solventar el reto que la vida nos presenta día a día. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta, a tomar conciencia de esa situación del dolor añadido, del dolor, lo que llamamos, del sufrimiento añadido, el sufrimiento innecesario, y vamos a intentar estar atentos a cada situación de nuestra existencia, que es lo que estamos haciendo dentro de la práctica meditativa, es cultivar la atención, ser conscientes, no solo en la práctica formal, sino en el día a día, de cómo nuestra mente habitualmente va generando ese sufrimiento añadido a la hora de proyectar preocupación, cavilación a las situaciones que nos suceden. Entonces, para de alguna forma poder gestionar esta carga emocional del sufrimiento, volvemos a repetir los 4 puntos básicos que ya hemos mencionado en sesiones anteriores y que en este punto del sufrimiento son también trascendentales. En primer lugar, acordaros, situar la mente en el momento presente. Daros cuenta que en realidad lo único que existe es el momento presente. Lo otro, como decía lo que os he leído, es historia y el futuro es un misterio. Por lo tanto,
aprender a vivir el momento presente como es, sin escapar de él. Si es un momento difícil, aprender a vivir con las situaciones difíciles, aprender a vivir con las situaciones dolorosas o aflictivas sin resistirnos. Acordaros, resistir no es resignarse, sino que lo que está pasando en este momento, y perder energía en la resistencia no tiene ningún sentido, porque esto nos hace perder fuerza y claridad para poder cambiar las cosas que sí que podemos cambiar. Muchas de las cosas las podemos cambiar, otras no las podemos cambiar, pero no perdemos energía ni en la resistencia a lo que podríamos cambiar, ni tampoco a lo que no podemos cambiar. Otra frase que a mí me gusta mucho de un proverbio zen es que un discípulo le dice al maestro: maestro, ¿cuál es el secreto de tu gran serenidad y de tu paz interior? Y el maestro le dice: colaboro incondicionalmente con lo inevitable. Es decir, no opongo resistencia a lo que ya está sucediendo. Y a partir de ahí puedo discernir y encontrar energía para cambiar todas esas situaciones que sí que puedo cambiar y aceptar sin sufrimiento innecesario aquello que no puedo cambiar. Por tanto, aprender a situarnos en el momento presente, recordar en el obsequio del momento presente, es un punto fundamental para, de alguna forma, disolver parte de ese exceso de comportamiento de la mente y entrar en el proceso o en la energía de la consciencia. ¿De acuerdo? Segundo, una vez que hemos situado la atención en el momento presente a nivel externo de lo que está sucediendo, recordar que siempre, siempre, siempre tenemos la posibilidad de observar lo que está sucediendo en nuestra mente sin reaccionar automática o reflejamente. Tenemos esa potencialidad que solamente tenemos los seres humanos de observar cuál es el comportamiento de nuestra mente ante los estímulos del exterior. Recordar que hay un estímulo, hay un contenido interno de la mente en forma de sensación, de pensamiento o de emoción, y automáticamente se genera una reacción. La primera reacción es una reacción de supervivencia, refleja y automática. Y muchas veces esa reacción nos genera confusión o sufrimiento. Por lo tanto, cuando nosotros permitimos, a través de la observación de los contenidos de la mente y de esas reacciones, un espacio entre el estímulo, el contenido y la respuesta, generalmente surge una forma de vivir o una forma de responder a la realidad mucho más eficiente, mucho más armoniosa, mucho más creativa y mucho más fructífera. Por lo tanto, esta es la segunda parte fundamental de la meditación, ¿no? Observar a la mente, permanentemente estar sosteniendo la atención en cómo la mente en cada momento está reaccionando hacia los estímulos o hacia los contenidos internos. Esto es muy importante. Ese espacio que no es solamente de observar, sino que también es un espacio de escuchar. A mí me gusta mucho la instrucción sobre el arte de escuchar, ¿no? El arte de escuchar es permitir, no solamente cuando escuchamos a otra persona, sino también cuando nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Pero si fuera otra persona sería escuchar lo que la otra persona quiere decirte, cuál es la intención con la cual esa persona quiere hablarte, escuchar en ti mismo cuál es tu reacción ante eso que te está comentando, te está compartiendo esa persona, y ver luego la respuesta que das. Es decir, no contestar a menudo también en forma de escucha atenta, de forma reactiva o refleja a las personas cuando nos están preguntando cosas o estamos en un diálogo, ¿no? Intentar evitar esa reacción automática en la conversación o en el diálogo con otras personas, porque nos damos cuenta que cuando lo hacemos de manera refleja o instintiva o automática, generalmente se complican mucho los diálogos y surgen discrepancias y discusiones que no tienen ningún sentido ni son fructíferas ni para uno ni para otro, ¿de acuerdo? Entonces, segundo, estar siempre observando y escuchando a la mente en cada momento. Es una forma fundamental de generar energía consciente. En tercer lugar, acordaros, una vez que mantenemos esa atención constante a los contenidos de la mente y vamos generando ese espacio, vamos reconociéndonos en ese espacio. Permanentemente nos vamos encontrando cada vez más cómodos y nos damos cuenta que ese espacio se hace cada vez más grande, ese espacio entre los pensamientos, ese espacio entre los contenidos mentales, y además es que ese espacio, como os digo, se va haciendo cada vez más grande y abarca y acepta y de alguna forma permite fluir un montón
de contenidos y de emociones que antes nos producían tensión, nos producían fricción, nos producían constricción, nos encontrábamos incómodos, la cabeza como que nos pesaba de tanto contenido mental. Y conforme vamos abriendo ese espacio, nos damos cuenta que todos esos contenidos los permitimos desfilar, surgir, desaparecer, los estamos observando desde una cierta distancia y no nos afectan de la misma manera. Esto no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, pero conforme vamos aprendiendo a observar la mente y surge ese espacio, cada vez es más natural que vaya surgiendo, ¿no? Y además nos vamos reconociendo en ese espacio, nos damos cuenta que esa energía que si nosotros queremos siempre está a nuestra disposición. Nos damos cuenta de una cosa curiosa, los contenidos de la mente, los pensamientos, las emociones van cambiando constantemente, surge una cosa, luego surge la otra, pero la atención consciente, ese espacio de conciencia siempre está ahí y es lo mismo, porque es lo que conoce, eso que sabe, comprende y descubre, ¿no? Entonces nos vamos reconociendo en algo que siempre, de manera inalterable y permanentemente está junto a nosotros, esa energía de ser consciente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos vamos reconociendo en ese espacio, hay un cambio, una transformación. Nos damos cuenta que de manera natural las cosas para nosotros son un poco diferentes. Mentalmente no nos importan tanto y por tanto no reaccionamos de manera tan rápida y tan automática. Y por último, el cuarto punto, acordaros, después de reconocernos en ese espacio de la presencia, permitirnos descansar en esa presencia. La vida es a menudo difícil, tenemos muchos retos que sobrellevar, muchas emociones, muchas dificultades, y encontrar ese refugio de la presencia, ¿no? Ese espacio consciente en el cual no hay tensión, no hay excesiva preocupación, al revés, hay comprensión, surge una afectividad y un agradecimiento hacia la realidad distinto. Entonces, es lo que decíamos, esa sensación de abrigo, de abrazo, de sentirnos en casa. Por tanto, recordar también esa frase tan bonita de la tradición Bon que dice, al final, la solución de todos los problemas reside en reconocer la verdadera naturaleza de la mente, es decir, la consciencia, y poder descansar en ella. Por lo tanto, cuando descansamos en esa presencia, de manera natural, las preocupaciones, las cavilaciones, el sufrimiento que decíamos psicológico añadido, se va disolviendo y nos afecta de una manera distinta. No quiere decir esto que el sufrimiento desaparece, porque también es cierto, como decíamos al principio, que nuestra evolución siempre es en escalera y a menudo el sufrimiento siempre es un gran maestro que nos hace reaccionar ante zonas de confort, ante situaciones de acomodamiento psicológico o del crecimiento, ¿no? Entonces, el dolor es inevitable y está ahí, el sufrimiento también está ahí, pero nosotros tenemos una capacidad de gestionarlo y de vivirlo de una manera diferente. Y esta es la vía de la meditación, a través de estos 4 puntos que os he comentado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, al final, como decíamos en el inicio, podemos darnos cuenta de que, de alguna manera, tanto la felicidad como el sufrimiento depende de nosotros mismos, depende de nuestra energía, de nuestra dedicación, de nuestra perseverancia. Es una elección que tenemos, porque tenemos la posibilidad de transformarlo. Lo que es inevitable no es una elección, pero esto que es evitable de alguna forma sí que es una elección que depende de nuestras prioridades en la vida y de cómo vamos evolucionando y trabajando a nivel mental o a nivel de la consciencia. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar la práctica, como siempre, os voy a leer un pequeño verso o una poesía y comenzaremos la práctica de hoy. Dice así, a través de lo que es la experiencia de la presencia, ¿no? o este vislumbre de la presencia. En la presencia, en el vislumbre, es el comienzo de un punto sin retorno. No necesitas ahora ya imaginar, interpretar o cavilar. A partir de ahí, todo sucede si en ti hay presencia. Este vislumbre sigue a un sentimiento o intuición de que en ti está todo lo que necesitas para completar la vida, para hallar la plenitud, la felicidad,
el final del sufrimiento y la paz del alma. Que ninguna persona, situación u objeto, por muy valioso que sea, ya te puede arrebatar. Es decir, quiero decir un poco con esto que, al fin y al cabo, cuando tú mantienes ese vislumbre, esa mirada de la meditación, de la atención hacia lo que uno es y hacia la realidad de la existencia, pues consigues una forma de vivir y una felicidad, una paz interior que tiene, como decíamos en otras sesiones, un valor incalculable. Es un tesoro que está en el universo y está a nuestra disposición. Pues nada, vamos a empezar con la práctica. Ojalá que todos nosotros podamos utilizar esta energía en favor del final de nuestro sufrimiento, de poder ser personas de mayor tranquilidad, sosiego y mayor felicidad. Y vamos, a través de la práctica, a seguir estos puntos y a encontrar la vía del final del sufrimiento. Bien, pues vamos a la práctica y luego comentaremos por unos minutos.